ratito y se me ocurre una súper idea. O estoy durmiendo y parece que, wow, qué genial puede ser hacer esta cosa. O estoy, no sé, en internet viendo qué cosas pasan en el mundo y digo, wow, esto es increíble para que funcione acá en Paraguay. Pero ¿cuántas de estas ideas se ponen en práctica? ¿Cuántas de estas ideas realmente terminan siendo buenas para nuestro mercado paraguayo? Para nosotros, vivir sin datos es como vivir con los ojos vendados. Podés oler, podés tocar, podés sentir, podés probar, pero sin ver hacia dónde estás yendo, es demasiado difícil que te tropieces una y otra vez. El año pasado, o capaz hace 2 años, nosotros hicimos con la Asociación de Emprendedores, con ACEPI, un estudio y nos salió que en este estudio 6 de cada 10 emprendedores habían tenido un emprendimiento que fracasó. Más de la mitad de las personas que venían emprendiendo ya habían fracasado. Es más, en promedio, cada emprendedor que había respondido el estudio, que eran más de 1000 personas, habían tenido en promedio 3 emprendimientos. Entonces, ¿cómo sabemos que esa super idea va a funcionar en el mercado, que los consumidores la van a querer? ¿Cuántas empresas nosotros podemos seguir abriendo o emprendiendo porque tenemos ese sentimiento, porque lo siento acá en la boca del estómago, o porque, mira, mi competencia está haciendo tal cosa, entonces eso va a funcionar? Piensen en cómo se fue creciendo el mercado en nuestro país, que donde hay una farmacia, hay 3 farmacias. Que cuando vamos al interior del país, donde hay una casa de electrodomésticos, hay 3 o 4 en la misma cuadra, y en el resto de la ciudad no hay ninguna casa de electrodomésticos. ¿Cuánto más puede seguir creciendo el mercado copiando lo que hacen los otros y creyendo que les va a ir bien por hacer un poco más de lo mismo? ¿Cuánto dinero vamos a seguir invirtiendo por todos los errores que vamos cometiendo? ¿O cuántas empresas vamos a abrir por esas intuiciones que tenemos de que va a funcionar? Yo hoy les voy a compartir 3 grandes aprendizajes que nosotros tuvimos a lo largo de estos años, que espero que les sirva para las empresas donde están trabajando, para la carrera que están siguiendo o para los emprendimientos propios que tengan ustedes mismos o que vayan a hacer en algún momento de la vida. El primero de ellos tiene que ver con tomar la temperatura del mercado. Asimismo, como cuando nos sentimos afiebrados, nos ponemos un termómetro para ver si nos sentimos nomás cansados, si realmente tenemos fiebre o si tenemos muchísima fiebre que tenemos que salir corriendo al sanatorio. De la misma manera, nosotros tenemos que meter un termómetro y tomar la temperatura que está viendo en el mercado. Yo no sé si alguno de ustedes escuchó hablar sobre esta empresa ANEM. Y esta empresa ANEM realmente era nauta en sus principios. Nosotros queríamos hacer análisis empresariales, por eso ese nombre maravilloso que estaba ahí puesto, que por supuesto no funcionó. Pero veíamos que había una gran necesidad en el mercado de que en las empresas se analice la data, que digan cuánto vendían, cuánto era el punto de equilibrio, los márgenes, que se puedan tomar buenas decisiones a partir de los datos que había dentro de la empresa. Y sin embargo, nos íbamos a vender a distintos clientes y nos decían, sí, qué interesante, pero yo ya le paso mis números al contador. Y nosotros nos mirábamos comer y decíamos, nada que ver lo que nosotros le estamos ofreciendo con los números con el contador, ¿verdad? O si no, nos decían otros, está bueno lo que me decís, pero yo lo que realmente quiero saber es por qué es lo que no vendo mi producto. O yo quiero saber qué es lo que está haciendo mi competencia. Y ahí nos dimos cuenta que el mercado realmente, tomando la temperatura, no necesitaba una empresa que les venga a explicar sobre la data interna que ellos tenían, que era nuestra idea original, sino que necesitaban una empresa que les pueda dar datos del mercado, datos de afuera.
Y así fue como este análisis empresariales terminó llamándose Nauta y hacemos investigación hace 17 años en el mercado local. Tomar temperatura también es tener en cuenta el presente y el pasado. Las personas cambian, pero ¿cuáles son los grandes momentos de la vida que hacen que las personas cambien? ¿Cada cuánto tiempo tengo que chequear el mercado para ver si realmente hay un cambio de comportamiento? Y hay grandes momentos en el mercado que hacen que la gente cambie. Cuando entra un nuevo player, por ejemplo, hace 5 o 6 años atrás, a nadie se le hubiera ocurrido que íbamos a estar todos contratando a Uber o a Move para movernos. Pero cuando entra este player al mercado, empieza a cambiar la forma de movilización de los paraguayos. O la misma pandemia que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Hace que el comportamiento, las formas de consumir o de comprar cambió. Y miren este dato, allá por el 2013 nosotros le preguntamos a la gente, ¿cada cuánto va al shopping? Y nos dijeron, menos de una vez por mes. Iban cada 5 semanas, básicamente. Y le preguntamos, bueno, pero ¿qué haces cuando vas al shopping? Y me decían, me voy a pasear. 2 años después, esta frecuencia aumentó a 1.7 al mes, 2 en el 2016, 2.5 en el 2017. En el 2019, el mismo target de personas en Asunción iban a los shoppings 3 veces al mes. Y lo más interesante es que pasaron de pasear en el shopping para ir a comprar o para ir a comer. A partir de que la oferta fue cambiando dentro del mercado, también la demanda cambió mucho. Pero ¿qué hubiera pasado? O sea, ¿qué pasaría si hoy nosotros hacemos ese estudio? La gente cayó muchísimo la frecuencia de visita y también los grandes motivos por los cuales van al shopping. Entonces no se puede quedar uno con una respuesta de que hace 3 o 4 años yo hice un estudio y le pregunté a la gente y me quedo con esa respuesta como siempre. Hay que ir chequeando y hay grandes momentos también en la vida de las personas que hacen que cambien su comportamiento. Por ejemplo, tener hijos. Cuando uno no tiene hijos tiene una forma de pensar. Pero cuando uno empieza a tener hijos, tiene otra manera de actuar. Y es más, de acuerdo a las edades que tienen sus hijos, las personas actúan de una o de otra manera. Tomar temperatura también tiene que ver con no ir contracorriente. Cuando uno pregunta algo y el mercado les da una respuesta, entonces hay que prestarle atención a lo que está diciendo el mercado, como nos pasó a nosotras dentro de Nauta, ¿verdad? Nosotras podríamos haber dicho, no, nosotras queremos hacer análisis microeconómico de las empresas y vamos a ir para adelante, o decir, realmente el mercado está necesitando otra cosa. Y empezamos a ofrecer lo que el mercado estaba queriendo, no lo que nosotras teníamos como idea original. Esto nos pasó hace unos cuantos años, que una desarrolladora inmobiliaria nos contrató para hacer un estudio porque querían hacer un edificio para alquilar departamentos atrás del aeropuerto, en esa ruta que une Luque con Mariano Rocalonso. No, Luque, bueno. La cosa es que el gran motivo por el cual querían hacer el estudio era porque el dueño decía que a las personas les iba a molestar el ruido de los aviones. Cuando nosotros nos dijeron eso, le miramos un poco y dijimos, bueno, realmente no vivimos en Nueva York, Washington, donde entran y salen aviones todo el tiempo, ¿verdad? No hay tantos vuelos, pero bueno, si quieren hacer un estudio, podemos hacer el estudio. Entonces, ya que estamos, vamos a averiguar otras cosas. Y dentro de las cosas que querían averiguar, tenía que ver con si iban a hacer departamentos de 2 o 3 dormitorios, si iba a haber un quincho en el último piso o en la planta baja, cosas de amenity y de la propuesta que necesitaban. Cuando nosotros salimos al mercado a averiguar estas cosas, no nos imaginamos nunca que no íbamos a encontrar personas que quisieran alquilar departamentos en esa zona. Sí había personas dispuestas a comprar, pero no alquilar y tampoco al precio que ellos ofrecían o el precio al que a ellos les cerraba el monto del alquiler.
Entonces, cuando les mostramos los resultados, ellos dijeron, wow, ¿y ahora qué hacemos? Y a partir de ahí ellos podían tomar tres caminos. Un camino podía decir, a mí no me importan los resultados del estudio, los hago igual, voy contra corriente. También podían decir, nunca más voy a hacer un proyecto así porque el estudio me dijo que no hay gente que quiera alquilar esa zona. También puede ser otro camino, pero eso es, me voy a quedar eternamente con una respuesta de un año. ¿Qué es lo que hizo esta empresa? Dijo, este no es el momento. Vamos a dejar el proyecto stand-by y vamos a volver a medir en unos 2 o 3 años para ver si el mercado tuvo una maduración o podemos hacer otro proyecto en ese terreno que tenemos en la zona. Y de eso se trata, de ir con la corriente y no hacer lo que uno quiere porque lo siente, sino que empiezan a tomar datos para tomar mejores decisiones. El segundo punto, ¿sí? Una vez que no vamos contra corriente, que tomamos la decisión en base a los datos, es preguntar correctamente, es escuchar a las personas. Y para escuchar a las personas tenemos que hacer buenas preguntas. Pero antes de contarles cómo son las buenas preguntas, yo les voy a contar preguntas que no funcionan, independientemente del rubro donde cada uno de ustedes esté. El primero tiene que ver con las preguntas genéricas. ¿Qué quiero decir con estas preguntas genéricas? Que me voy del macro, del cosmos, a, no sé, al planeta Tierra, Latinoamérica, Sudamérica, Paraguay, Asunción, y bueno, cuando llego a Asunción ya le hice 2000 preguntas y la gente ya está como muy cansada. La propuesta es ir a los bifes, directamente preguntar lo que queremos saber. Y vieron que ahora se puso súper de moda el tema este de andar en bicicleta, andamos por todos lados y vemos a los bikers andando, no importa el día, la hora, hay siempre grupos de gente andando por la calle. Pero piensen que si alguien quiere hacer un estudio para traer nuevas bicicletas o para desarrollar bicicletas urbanas o traer suplementos o insumos para andar en bici, empieza a preguntarle a las personas por los deportes. ¿Y usted practica algún deporte? ¿Y con qué frecuencia realiza deportes? Si nosotros hablamos de deportes en Paraguay, las personas automáticamente van a pensar en pelota y en fútbol. Entonces, hasta que le traigamos a la bicicleta, le vamos a tener que hacer como un montón de cosas, de un montón de preguntas. Y la propuesta ahí es, ¿quieren saber de bicicleta? Preguntemos directamente sobre bicicleta. ¿Quieren saber de shopping? No hablen de entretenimiento. Pregúntenle exclusivamente sobre el shopping. Otras de las preguntas que no funcionan son las preguntas ambiguas. Las preguntas ambiguas es que yo las pregunto queriendo saber una cosa, pero la persona del otro lado entiende otra cosa. Entonces, ahí es como que hay una mala interpretación porque no es muy concreta la pregunta. Deja como librada a la decisión o a la interpretación del otro lado. Una pregunta súper ambigua es con respecto a la calidad. ¿Qué es lo más importante con respecto a este producto o a este servicio? La calidad. Pero, ¿qué es calidad? ¿Qué es calidad para quien ofrece? ¿Qué es calidad para el que compra? ¿Qué es calidad para el que consume? ¿Qué es calidad cuando hablamos de comida o cuando hablamos de ropa? Nosotros, por ejemplo, sabemos que calidad cuando hablamos de comida es el sabor. Entonces no preguntemos por la calidad, preguntemos por el sabor. O cuando hablamos de ropa, hay un montón de atributos que hacen a la calidad. Que no se destiña, que no encoja, que no se deshilache, que no haga pelotitas. Entonces no podemos preguntar por calidad, tenemos que preguntar por todos esos atributos que hacen a la calidad. Y hay otra pregunta que es famosísima en el mundo de la investigación, que tiene que ver con una pregunta totalmente ambigua. ¿Qué tan satisfecho estás con nosotros? Hay estudios completos que se hacen para medir la satisfacción del cliente y se le pregunta, ¿qué tan satisfecho estás?
¿Tú cómo calificas la satisfacción? Excelente, muy bueno, bueno, regular, malo. O estás muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho. Pero, ¿qué es satisfacción? ¿Qué es realmente lo que hace que una persona termine estando satisfecha? Y cuando hablamos de un banco, la satisfacción tiene que ver con la rapidez, con la amabilidad. Entonces, ¿para qué vamos a preguntar qué tan satisfecho estás con nosotros? Preguntar, ¿te atendieron en menos de 2 minutos? Ni siquiera te atendieron rápido o lento, porque de vuelta rápido, que es rápido para vos, que es rápido para mí. Ir a lo concreto, no a lo ambiguo, no a que uno entienda una cosa y otro entienda otra cosa. Le podemos preguntar a 10 personas, a 100 personas diferentes, que califique la satisfacción. Las 100 personas pueden poner el mismo número y las 100 personas pensar en cosas diferentes. A mí me gusta que me atiendan y sepan mi nombre, al otro que tengan promociones, al otro estacionamiento, al otro que tengan buena atención en las redes sociales o que saquen todas las semanas algún tipo de producto nuevo. Y así podemos ir a un montón de respuestas que todos miden la satisfacción. Pero del otro lado de la empresa o del emprendimiento decimos, mis clientes están muy satisfechos y después se van a la competencia. Entonces no es que el estudio estuvo mal, lo que realmente está es que la pregunta es tan ambigua que no se puede tener un plan de acción concreto. Otra pregunta súper que quieres caerse en el error son las preguntas obvias. Y las preguntas obvias son aquellas que ya la empresa tiene la respuesta. Entonces hace preguntas como para, ya que estamos, te voy a preguntar esta cosa. O una de las preguntas obvias muy comunes es, ¿cada cuánto nos compras? ¿O cuál es, hoy vi en un cuestionario, cuál de los productos que compras de la empresa, cuál compras más? ¿Qué línea de productos de la empresa compras más? Yo realmente decía, pucha, no podés hacer una pregunta así, porque de verdad vos como empresa debés saber cuál es la línea de productos que más le vendés a este cliente, o con qué frecuencia vos me comprás. Piensen, o sea, hoy en día las farmacias tienen todos los jueves y viernes, o todos los viernes tienen algún tipo de promoción. Y yo cada 15 días más o menos hago alguna compra de farmacia. Si a mí de esta farmacia me llaman y me preguntan, ¿cada cuánto compras? Yo me voy a pichar. Porque en serio, yo soy una cliente frecuente de la farmacia y me picharía muchísimo que ellos me pregunten cada cuánto compro. Entonces, por un tema de caigüetismo muchas veces, de no querer cruzar la base interna de la empresa con los resultados del estudio, es que se le hacen preguntas a los clientes que después son contraproducentes. Y estas preguntas obvias tienen que evitarse siempre. Y otra pregunta, y estas son muchas preguntas realmente, son las que no funcionan, son las que tienen que ver con la futurología, el futuro. Y acá la propuesta es realmente preguntar por el presente para hacer futurología, pero no preguntarle a la persona qué es lo que va a hacer mañana, la semana que viene. Ahora me decían, José, ¿vos creés que tenemos que preguntarle a la gente cómo va a comprar una vez que pase la pandemia? ¿Y cómo le podemos preguntar eso a las personas? ¿Alguien de ustedes tiene idea de qué va a ser cuando pase la pandemia? No sabemos ni cuándo va a terminar la pandemia. ¿Cómo podríamos llegar a hacer una pregunta sobre un futuro tan incierto? Y sin embargo, en el momento de desarrollar cuestionarios, siempre quieren salir este tipo de preguntas. Si yo les digo que el día de mañana, no sé, en 3 años va a venir un parque de diversiones increíble a Paraguay. El mejor parque de Sudamérica. Va a ser tipo un Disney en Paraguay. Irían y piensen en sus mentes, ¿sí? Probablemente me digan que sí. Antiguamente cuando estábamos frente a frente yo pedía que levanten la mano, ¿verdad? Entonces, piensen cuántos dirían que sí. Ahora,
Yo les digo, van a tener las mejores montañas rusas. Van a tener promociones los fines de semana para ir 2 por 1. ¿Comprarían las entradas? Y probablemente digan, sí, compraría la entrada. Este parque de diversiones va a estar en Concepción, porque lo que se quiere estimular es el turismo interno que tenemos dentro de Paraguay. ¿Irían hasta Concepción? Y ahí probablemente la mitad de las personas digan, no sé, ¿verdad? Sí iría a Concepción, pero ¿y Simio? Si es el mejor de Sudamérica, me voy a ir para ver el parque de diversiones, algún fin de semana o algo así. Ahora, viene el parque de diversiones, se pone en Concepción, abre sus puertas, funciona súper bien un par de meses y después, nada. ¿Estuvo mal hecho el estudio? ¿O realmente las preguntas no fueron las indicadas? ¿Qué pasa si en vez de preguntarle todas cosas sobre el futuro, se le pregunta sobre lo que hacen hoy en día o sobre lo que hicieron? Cuando vinieron los últimos parques de diversiones a Asunción, ¿fuiste? ¿Cuántas veces viajaste a Concepción en los últimos 2 años? O preguntas que tienen que ver con el consumo de las personas y con el actuar de las personas, que después te digan, hey, no puede estar en Concepción. O no son las montañas rusas lo que le gusta a la gente. Lo que realmente le gusta a la gente es el autito chocador. No sé, pueden salir un montón de cosas sobre la realidad actual sin tener necesidad de ir al futuro. Las preguntas de ¿irías, comprarías? Si se abre una sucursal o una tienda en tal lugar, ¿irías? ¿Qué sé yo si voy a ir? Sí, yo te voy a decir, te voy a ir. Y después no se abre. Y no, realmente no tenía yo ganas de ir, ¿verdad? Pero estas preguntas hacia el futuro son un clásico en el mundo de la investigación y son preguntas que no van a funcionar. Entonces, acá el estímulo es decir, realmente, ¿qué va a pasar en base a tu presente con respecto al futuro? Entonces me van a decir, José, ¿y qué pregunta lo que funciona? ¿Verdad? ¿Cuáles son las preguntas que realmente son correctas para el mundo de la investigación? Las preguntas que van a lo directo. Las preguntas que van específicamente al target, al producto o al servicio que ustedes quieren vender o de lo cual quieren saber. Las preguntas que van a lo concreto, que chequean con 5, 10, 20 personas y todos entienden lo mismo de lo que yo estoy preguntando, del otro lado entienden de la misma manera. Cuando se hacen muchas pruebas y se chequean las respuestas que te van dando las personas. Me decían en una charla anterior, una pregunta era, bueno, ¿y es accesible? ¿Y qué es accesible? Yo dije, tiene rampas para sillas de rueda. Y realmente la pregunta tenía que ver con que si quedaba cerca de calles para lo cual pasaran micros y era fácil de llegar. Entonces, dámelo concreto. ¿Queda cerca de paradas de colectivo o calles principales donde pasan micros? Así nomás hay que preguntar. No hay que buscarle la quinta pata al gato. Hay que preguntar en simple para que todas las personas entiendan de la misma manera. Hay que ir a una duda verdadera. No hay que, ya que estamos, vamos a preguntar al cliente. Esos cuestionarios de 40, 20 minutos fueron. Hoy en día la gente no te da más de 5 minutos para responder una encuesta. ¿Tenés miles de preguntas? Hace 3 encuestas diferentes. Pero no es factible de que nosotros aprovechemos una sola vez para saber todo lo que queremos. Hay que elegir un tema y hay que ir a las dudas que uno tiene. A hipótesis y a comprobar esas hipótesis. Y por último, vayamos a un pasado que guíe hacia el futuro de lo que se necesita. No preguntemos por el futuro. ¿Recuerdan la portabilidad numérica? ¿Te portarías? Las empresas 3x3 tiraban, porque le iban a la calle y le preguntaban a la gente, ¿te portarías? Sí, te decía la persona. Y el encuestador marcaba así. En aquel entonces se usaba papel, las planchetas y las hojas, ¿verdad? Nos hacían las encuestas online. Y si las empresas decían, che, el 80% de las personas se portarían, salían con publicidad, vamos a romper a la competencia, vamos a ganar. Y después, ¿qué pasó? Vino la portabilidad y no se portaron.
Pero no se portaron porque no se dieron cuenta que de verdad lo que a las personas les molestaba de la portabilidad eran los trámites. Entonces, ¿qué pasaba si se le preguntaba a la gente cuántas veces cambiaste de seguro médico en los últimos años? O de seguro del auto que te genera trámites. ¿Cuántas cuentas en distintos bancos sacaste? Y eso te va a hablar del comportamiento de la gente para entender si en tu producto o tu servicio va a funcionar. Y luego, por último, el tercer punto es ¿a quién le vamos a preguntar? Porque este es el otro gran secreto de la investigación. Hacer las preguntas correctas, pero a las personas indicadas. No tiene sentido que le preguntemos a nuestro entorno si no son compradores potenciales de lo que nosotros queremos lanzar. Es fundamental que se le pregunte al target indicado. Y el target puede cambiar con los años. Por eso es importantísimo entender, definir correctamente el target y que esas sean las personas que respondan las preguntas. ¿Sí? Este target indicado no es solamente mi entorno, porque lo que sucede es que nosotros tenemos como una ley de afinidad, se llama, o nosotros le decimos ley de afinidad, que somos personas que nos juntamos con gente afín a nosotros mismos. Entonces, si a mí me gusta ir al cine, probablemente a mis amigas que tienen mi edad, más o menos mi nivel socioeconómico, están más o menos casadas con hijos, así como nosotras, también les va a gustar ir al cine. O sea, a mí me gusta el sushi, también les va a gustar el sushi. Tenemos nuevos grupos de sushi. Entonces, a mí me gusta el sushi, a mí también. A todo el mundo le gusta el sushi. Y no es tan así. Hay que preguntarle a muchas personas que sean específicamente del target que puede comprar el producto o el servicio. No siempre son nuestro entorno. Esto pasaba mucho en Asunción, y no solamente en Asunción, porque me tocó ir a Ciudad del Este y pasaba exactamente lo mismo acá. Se abrían discotecas, las discotecas apuntaban a un nivel socioeconómico un poco más alto, que solamente podías ir con lista, si estabas en una lista o si conocías a uno de los de las relaciones públicas, pagabas entradas bastante caras y apuntaba siempre a gente un poquito más grande. Se abrían las discotecas, explotaba, fila para entrar, era todo súper exclusivo, espectacular, 1, 2, 3, 6 meses. Y de repente empezaba a caer la cantidad de gente que iba a los fines de semana. Entonces, ahí la exclusividad de quien entraba ya no era tan exclusivo, empezaba a achicarse o a agrandarse el target y empezaba a tener nuevos tipos de personas que llegaban. Y las edades no eran tan altas, empezaban a bajar a los 20, 19 años, porque esos eran los chicos que farreaban todos los fines de semana. Entonces la propuesta de valor original del target variaba y la discoteca perdía su esencia y se terminaba cerrando. Y eso fue pasando con un montón de locales a lo largo de los años. Este es un caso que a mí me encanta. Hace unos años medimos el tema de una chocolatada en polvo. Y de hecho, acá en Paraguay la chocolatada en polvo se le dice como una marca de chocolatada. Y no tenía muy claro la marca a quién le tenía que hablar. A quien tomaba la chocolatada, que eran los chicos, o a quien compraban la chocolatada, que eran las madres. Entonces dijimos, vamos a preguntarle a ambos. Y acá no hicimos encuestas, acá hicimos un estudio más cualitativo, más tipo focus group. Entonces le preguntábamos a las mamás y a los chicos las mismas preguntas, y llegó un momento crucial en la reunión donde le preguntábamos cómo tiene que ser la chocolatada ideal. Y las mamás decían, tiene que tener un color bien oscuro, porque cuando se mezcla con la leche, con el color bien oscuro, que es de chocolate, buen chocolate, puro chocolate. Y los chicos decían, la verdad que no tiene que ser tan oscuro, porque cuando es muy oscuro es medio amargo. Nos miramos. Ok. Otra pregunta,
cómo tiene que endulzarse la chocolatada. Y las mamás decían, sin azúcar. El azúcar es mala, los chicos se engordan, una cucharada de chocolate en polvo y en la leche, o 2 de chocolate y la leche. Y los chicos decían, son 2 de chocolate y 3 de azúcar. Ya nos reíamos nosotras, ¿verdad? Ok. ¿Y cómo hacen con tu mamá? Y no, y ella no ve. O si no, cuando se da vuelta, yo rápidamente le pongo más azúcar a mi chocolate. Y la tercera pregunta era, bueno, ¿y qué más? ¿Cómo tiene que ser esa chocolatada para que sea perfecta? Tiene que disolverse exacto todo el chocolate en la leche. Uno tiene que poner el chocolate, revolver y disolverse perfecto. Por supuesto que esto decían las mamás. ¿Y qué decían los chicos? Lo mejor es cuando se quedan esos pedacitos de chocolate arriba, porque vos tomás y explota el chocolate en la boca. Y ahí nos dimos cuenta que había una diferencia abismal entre el shopper, entre la mamá que compraba, y el consumidor, que era el chico que tomaba. ¿Cuál era el target al cual se le tenía que comunicar en ese caso? Y lo que se dieron cuenta, lo que nos dimos cuenta en la investigación, nos dio cuenta la marca, es que había un punto común en ambos. Que el que decidía cuál era la marca era el chico. Porque si al chico no le gustaba la chocolatada, no la tomaba. Y si no tomaba la chocolatada, no consumía leche. Entonces la mamá aceptaba que fueran los chicos quienes decidieran la marca. Por ende, toda la comunicación y todas las acciones tenían que estar enfocadas al consumidor, a los chicos. Y ese es el target indicado. ¿Cómo saber más del target o cómo saber quién es el target? Hay montones de preguntas que tienen que hacerse sobre quién es la persona, dónde vive, cuántos años tiene, hacer como un dibujo de son hombres, son mujeres, están casados, viven solos, viven con sus padres, qué estudiaron, cómo se mueven en auto, en micro, en moto, cómo son los de Asunción, cómo son los del interior, en qué zonas del interior voy a vender y cómo son las personas de esas zonas. Hay montones de preguntas para el target del consumidor, del B2C, ¿verdad? De las empresas que le venden al consumidor final, pero también se tiene que entender cuál es el target de las empresas que le venden a otras empresas. ¿Quién compra? ¿Quién decide? ¿A dónde van estas personas? ¿Cómo me pongo en contacto con ellos? Saber más del target es una tarea que nunca va a terminar. Y una vez que se tiene toda la información, ¿sí? Hoy en día hacer encuestas online es gratis. El papá de eso es que tienen que hacer las preguntas correctas a las personas indicadas. Pero una vez que están las preguntas con las personas, hay que interpretar bien los datos para sacarle el mayor provecho, para que cada respuesta sea una guía de acción de cosas que se pueden hacer al respecto. No quedarse solamente con el 83% de las personas dicen tal cosa. ¿Qué más? ¿Qué me dice ese dato? Bueno, realmente esto de interpretar los datos da para toda otra charla, pero es fundamental interpretar bien los datos que salen de los estudios. Y por supuesto actuar en consecuencia. Miles de estudios se hacen constantemente y más de la mitad de estos estudios quedan encajonados o quedan en un archivo de PowerPoint, quedan en un tabló. Se ve, ya sé de qué se trató y no se hace demasiado. Compruebo la idea que tenía. Sin embargo, se pueden hacer muchísimas cosas si uno escarba en la data para poder tomar decisiones correctas. Entonces, para finalizar, tomar temperatura, escuchar al mercado y preguntarle a las personas correctas. Este es el camino para poder tomar decisiones a partir de los datos y convertir los datos en información para que esas decisiones sean conscientes. No siempre van a ser las mejores, pero nuestra misión como Nauta es que las decisiones sean conscientes, de que capaz sé que no voy a ir hacia donde yo quería, que capaz no es el mejor camino, pero es el camino que yo tengo que tomar en este momento.
Se dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. Pero eso no nos puede pasar en el mundo de las empresas, en el mundo del emprendedor. Mi estímulo y mi desafío en este momento es que la data les muestre el camino. Es abrir las puertas a que les dé hambre, ganas de saber más, a preguntar más y a no quedarse con ese yo ya sé o yo lo siento acá. La invitación está abierta y la data les va a mostrar el camino, pero depende de ustedes transitarlo. Gracias. Hasta aquí. Muy bueno, gracias José. Perfecto, José. A ver, ahí está. Muchísimas gracias, Josefina, por compartir con nosotros esta tarde. Excelente la charla. Vamos a ir realizando unas preguntas que dejaron en el chat, si te parece. Con gusto. Bueno, el profesor César justamente había dejado una consulta. Dice, José, en RRPP hablamos siempre de prever en un plan de PR catástrofes, crisis e incluso guerras. Algunas veces se te ocurrió que pasaríamos por una pandemia, consulta. ¿Estará eso en algún plan? Creo que ni la OMS lo tenía. No, definitivamente no se previó esto, pero sí tengo que decir que el comportamiento de la gente cambió muchísimo a partir de la pandemia. Hemos hecho un montón de estudios, los invito a que entren a nuestro Medium o a nuestra web donde vamos publicando todas las semanas notas. Y si bien no se podía prever ni saber, sí nosotros desde el día 2 de la cuarentena empezamos a investigar y lo que cambió fue abismal y sigue cambiando el comportamiento de la gente. Y eso, por supuesto, le afecta a todas las marcas de alguna manera u otra. Claro, claro, totalmente. Creo que nadie estaba preparado para una situación así. Totalmente. A ver, verifico, creo que no había más ninguna consulta. Si tienen alguna consulta más, pueden ir sumando en el chat. Creo que ya está más que contestadas todas las dudas. Solamente felicitaciones, gracias. Excelente, más que nada porque su contenido fue concreto. Gracias, Josefina. ¿Alguna consulta más que quieran realizar? Alguien de la retransmisión que puede ir dejando también en el chat de la retransmisión y vamos a pasar aquí. Profe César, ¿querías decir algo? Y no, a mí me sorprende el tema de la chocolatada, porque si bien es cierto, José, fantástico, tu presentación como siempre, a veces creemos, yo tengo hijos grandes, pero creemos que la chocolatada es de niños, y a mí me sorprende que la chocolatada es de gente de mediana edad. Acá justamente te tiré unas preguntas mientras hablábamos para saber cómo tomaban su chocolatada barra toddy, ¿verdad? Y porque se toma, y a veces en el supermercado o en las cantinas uno ve cómo los chicos en la universidad están tomando esa chocolatada, José. Un poco por lo que ibas también, ¿verdad? Creo que siempre es un tema interesante para debatir el consumo o el comportamiento del consumo. Algo que nos llamó muchísimo la atención en el último estudio que hicimos este año de chocolatada fue que demasiadas personas que compraban también consumían. Lo que pasa es que el target del heavy user es el niño, pero después siguen tomando chocolatada adolescentes, incluso adultos, porque, bueno, por el sabor y porque se va ayornando cada vez más los productos. Otra consulta, José, dice, ¿cuántas personas es un número ideal para las encuestas? También me estaban realizando una consulta, algún rango más o menos que sería ideal para tener un resultado más concreto, ¿verdad? Ok, el mínimo para tener en investigación
se habla mucho de tener un más menos 5% de margen de error. O un 95% de confianza, de confiabilidad. Para eso, el número que te da que tengas este 95 y 5 son cerca de 400 encuestas, 380 y pico. Lo que sucede es que si esos 400 datos, por redondear un número, 400 respuestas, súper bien. Ahora, si esas 400 respuestas, vos ponele que son 200 hombres y 200 mujeres, querés ver específicamente las respuestas de las mujeres, ya tu margen de error empieza a ser mayor, porque las mujeres ya van a ser solo 200. Por eso es que muchas veces se hacen muchísimas encuestas, ¿verdad? Pero realmente que cuando uno tiene 400 es un súper buen número. 350, 400 respuestas está súper bien. Genial. Otra consulta, José, dicen, a ver, bueno, están realizando alguna recomendación para pizzería, para decoración. No sé si tenés algo referente a eso. Eh, Nosotros ahora acabamos de terminar un estudio que se llama Si somos los paraguayos digitales, donde hay mucho de lo que es la venta online. Y, y lo que yo recomiendo para decoración, para pizzería, para rubros de productos en general, es que hay que subirse a la ola de la venta online, hay que trabajar bien las redes, hay que conocer mucho a la persona que está del otro lado y sobre todo hay que tener mucha omnicanalidad. O sea, si vos en las redes sociales hablas de una manera, cuando te escriben por WhatsApp tiene que ser el mismo tono, la misma agilidad, la misma forma. Y cuando recibí el producto en tu casa, tiene que seguir en la misma línea para no perder la experiencia en la compra. Eso es lo que nosotros estuvimos viendo que el nivel de calificación hoy de la compra online en Paraguay tiene un punto medio. Hay mucho todavía para seguir trabajando y explorando. Así que bueno, esa es mi recomendación. Súper. Otra consulta referente a lo que estabas diciendo, José, dice, ¿las preguntas genéricas acaso no ayudan a crear una intro del tema o crear una ambientación del problema a ser estudiado? Consulta Matías Infran. Dependiendo de la investigación, si vas a hacer una encuesta, es preferible no hacer una introducción al tema. O sea, la introducción al tema es, nosotros queremos hacer un estudio sobre baterías para autos. Y si vos sos la persona que compras batería para tu auto, entonces podés responderme el estudio. Pero empezar a decir, vos te movilizás en auto y con qué frecuencia y cuándo compraste el auto. Y es como que empezás a hablar un montón de cosas. Y después cuando llegas a lo de la batería, ya perdiste como 2 o 3 minutos. Y la persona no te va a dar muchos minutos más. Es más, hoy, antiguamente, cuando vos tenías a la persona enfrente, contabas con 8 a 10 minutos. Ideal eran 7. Pero hoy que es online, contaste 3 a 5 minutos para preguntarle todo. Entonces, claro que podés hacer una introducción, pero la introducción yo les recomiendo que esté en el flyer, que esté en el pedido. Este es un estudio para medir esto. Y que ya sepan las personas que si van a darle clic para responder la encuesta, si es online, entonces que ya ir a los bifes directamente. Ahora, si es una entrevista o es una reunión un poco grupal, ¿verdad? Tipo un focus group, un mini group, ahí sí podés hacer más introducción. Porque ahí empezás a hablar, ahí tenés 1 hora más o menos para hablar con la gente, 1 hora y media, porque vos le pagás a las personas, a cada una de las personas por participar. No es lo mismo que una encuesta que hay 400 personas y participan por 5 vales. Las probabilidades de ganar realmente son bajas. Genial. Otra consulta, José, dicen,
Bueno, esto ya es más específica. Dice, ¿por qué se hace tan poco estudio de mercado en Paraguay? ¿Sería por un desconocimiento, por costos? ¿Alguna razón? Consultan. Realmente en Paraguay cada vez se hacen más estudios. O sea, en serio, nosotros solamente desde Nauta ya hemos hecho más de 1.600 estudios de mercado en Paraguay. Nosotros somos una empresa, y hay varias empresas más, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que antiguamente los estudios tenían que ser muy grandes. Había como esa mirada de que había que hacer 5.000 encuestas, que eran presenciales, que solamente las multinacionales accedían. Y hoy en día cada vez es más barato hacer estudios. Es más, hay empresas que a nosotros solamente nos contratan para hacerle el cuestionario y el análisis de los resultados. El campo se encarga la empresa misma porque lo postea desde sus redes sociales y en 48 horas consiguen, no sé, nosotros tuvimos un cliente que en 48 horas consiguió 10.000 respuestas. Nosotros no podíamos creer, ¿verdad? Porque en serio fue algo impresionante. Pero bueno, tenían boliche y hacían conciertos y encima luego su sorteo era algo así fantástico. 10.000 encuestas en 48 horas. Ellos pagaron por el cuestionario y por el análisis de los resultados. Y eso te da la posibilidad de que cada vez se hagan más estudios. Yo en serio les invito a que entren a nuestra web y que vean la cantidad de datos que hoy nosotros ya estamos compartiendo. Todas las semanas, hace casi 2 años, nosotros compartimos una nota con los resultados de algún estudio que hemos hecho. Entonces, y de vuelta, nosotras somos una empresa y hay otro montón de empresas que también, bueno, no somos tan montón, pero por lo menos habrá unas 5 más que hacen también estudios, ¿verdad? Entonces, el mercado cada vez se está profesionalizando más. Genial. Justamente la siguiente pregunta de la retransmisión consulta. Siendo ella Ibero de las primeras promociones de egresadas de marketing, ¿cómo vio que haya cambiado el proceso de estudios de mercado en Paraguay en los últimos 15 o 20 años? Consulta de la retransmisión. Para nosotras cambió abismalmente la forma de investigar. Todo lo cambió. Antes se hacían cuestionarios de 30 a 40 minutos. Lo único que funcionaba en investigación era en un sistema que se llamaba SPSS para analizar los resultados. Las encuestas se hacían presenciales o por teléfono, en hogares, ¿verdad? O sea, un focus group no funcionaba si no era dentro de una sala con cámara Gesell. Y sin embargo, bueno, cuando nosotras empezamos hace 17 años atrás, ya arrancamos rompiendo varias reglas del mercado, ¿verdad? Porque como yo luego no estudié investigación, yo estudié administración de empresas. Entonces empezamos a entender mucho cómo actuaba la gente. Dijimos, encuesta en hogares no nos parece correcto, ¿quién está en la casa? Y eso de verdad cambió muchísimo en los últimos años, porque cada vez hay menos personas en las casas. Y si las personas están en las casas, bueno, ahora ya hay muchas personas en las casas, ¿verdad? Pero antes de la pandemia no había tanta gente en las casas porque las personas estaban trabajando. Todo el mundo tiene un teléfono. ¿Y por qué no llegamos al teléfono en vez de estar buscándole a las personas físicamente? Hoy en Paraguay las redes sociales o Facebook tiene, no sé, millones. O sea, hay más gente en Facebook que con cédula de identidad por ahí, ¿verdad? Entonces, de verdad hay que encontrarle a la gente y hay que ayornarse a la gente. Otra de las cosas que cambió abismal es cómo medís el nivel socioeconómico de la gente. Cuando nosotras empezamos a investigar, preguntábamos cuántos aires acondicionados tenían en la casa. Y éramos ya súper innovadoras porque se venía preguntando si cocinaban al agua a leña, ¿verdad? Y bueno, ya arrancamos con el aire acondicionado. Después era, bueno, ¿cuántas teles? Después era, ¿cómo era tu tele? Si era plasma o qué sé yo, las formas de la tele. Y después era, no, entraron los celulares. ¿Tenés celular? Y después, ¿qué clase de celular? Después, ¿qué clase de smartphone? Era, ya no podemos más preguntar esto porque esto no nos hace a nivel socioeconómico. Entonces era, bueno, ahora preguntemos si se mueve en micro o en auto o en moto.
Y después entraron todos los autos de Iquique y ya todo el mundo se movía en auto de vuelta. Entonces, de verdad, tenés que cambiar porque el mercado cambia. No podemos, o sea, de verdad nosotras hacemos esto que enseñamos y compartimos, es de verdad lo que nosotras vamos haciendo y vamos cambiando todo el tiempo las formas de investigar y de preguntar. De hecho, hoy en día, Nauta se maneja 100% digital. Todos nuestros estudios están siendo de manera virtual y eso también nos da vuelta para salir de Paraguay, ¿verdad? Y para empezar a hacer estudios en nivel Latinoamérica. Esa consulta, José, realizó el profe Manuel Mangavera, me están indicando. La siguiente consulta es, dice, ¿cómo uno deduce a qué lugar de recurrir para empezar una encuesta? ¿Cómo se puede obtener certeza de la diversidad de los encuestados? Bueno, primero hay que definir cuál es el target que tiene la marca. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a ver a qué población. Vamos a decir, bueno, vamos a hacer un estudio en Paraguay, y es en Paraguay, o es en Asunción y Gran Asunción, o es en las principales zonas del interior. Y ahí empezás a segmentar por zona. ¿Es un estudio para hombres y mujeres, una marca dirigida a ambas, o es solamente para hombres o solamente para mujeres? ¿Cuáles son las edades de las personas que tienen que responder? ¿De qué edad a qué edad? Porque un estudio de discoteca no le vas a preguntar a alguien que tiene más de 30 años o 35 años. No tiene sentido que responda. Y de vuelta, si vas a preguntar, si son, no sé, son una pizzería y no le vas a preguntar a gente de Encarnación o de Caguazú, porque tu pizzería está en Asunción o tu pizzería está en Concepción. Entonces vas específicamente a la zona, al target que te tiene que responder. Y ahí desarrollas las cuotas. Ah, mira, si es para hombres y mujeres que tienen entre 25 y 50 años, de Asunción y Gran Asunción. Y ahí pones porcentajes de lo que te tienen que responder. Y te va a pasar que si vas a las redes sociales, 80% van a ser mujeres. Entonces hay que ver cómo haces para que te respondan más hombres. Las mujeres responden más las encuestas que los hombres. Los jóvenes responden más las encuestas online que los grandes. Entonces hay que encontrar otros mecanismos para que respondan las personas que te faltan. Con una siguiente pregunta, creo que hace continuidad a lo reciente mencionado. Dice, ¿cuál es hoy el medio más utilizado para realizar encuestas? ¿Sería WhatsApp? WhatsApp, pero también las redes sociales. Genial. Nosotros usamos más. Pero de vuelta, si tenés una encuesta de satisfacción y vas a tener que llamar por teléfono porque es específicamente al target y a los clientes de tu empresa, ¿verdad? Claro, claro, de acuerdo a lo que vamos a realizar, ¿verdad? A investigar. Otra consulta, José, dice, según leí en un estudio, el Paraguay es el país con más clics de Latinoamérica. A los paraguayos les gusta comprar por internet, por las redes, WhatsApp. ¿Es cierto eso? Consulta Camila Villalba. Camila, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de investigar, nuestra compra online en Paraguay es a través de las redes sociales y a través del WhatsApp, muchísimo más que a través de los carritos de compra en las páginas. Y es más, los pagos se hacen en efectivo, así que sale totalmente del sistema. Es casi imposible poder determinar el tamaño real de lo que son las ventas online en Paraguay. Más ahora seguramente por la situación actual, ¿verdad? Impresionante es lo que creció. Sí. Otra consulta, José. Respecto a la encuesta de satisfacción, la tendencia muestra que cada vez más empresas califican la experiencia con preguntas. ¿Estás satisfecho? Y las caritas, por ejemplo, la TAN que tenía un correo con esa pregunta o Daily Market. ¿Por qué si la encuesta tiene muchas preguntas ya tiende a que la gente no responda? ¿Qué opinión le merece? Consulta.
Me parece que las caritas son geniales como puerta de entrada, porque por lo menos te marca una tendencia. Porque, por ejemplo, del e-market que tiene las caritas en las diferentes cajas, a vos te da la posibilidad de entender si en cierto día o en cierto horario o en cierta caja empezás a tener caritas no tan buenas, es como que es un primer disparador. Pero mi recomendación es no quedarse solo con las caritas. Tendría que profundizarse un poco más porque la carita no te da ni un solo plan de acción. Y estoy de acuerdo, las encuestas largas o los cuestionarios largos hacen que la gente se baje. Es aburrido, no da gusto responder tan largo, ¿verdad? Entonces, ahí es preferible el corto, conciso, en voy a tener un plan de acción con cada respuesta de mi cuestionario y hago 10 preguntas, pero 10 puretes preguntas. Genial. José, esa fue la última consulta, después ya nada más que agradecimientos. Una, por ejemplo, dice, solo me resta agradecer, son años de experiencia, Josefina, pudimos nutrirnos con esta charla tan interesante, conocer, aprender y reforzar conocimientos. Ojalá pronto se repita, un gusto escucharte. Y nada, más que nada, José, agradecido en representación del Club de Marketing de la Universidad Católica por este espacio que nos otorga Nestlé, ¿verdad? También el profe Raúl quiere dar unas palabras. Profe, te cedo el micrófono un ratito. Gracias, Farid. Hola, José. Te saludo oficialmente de parte de la facultad y de la carrera de marketing. Te quería agradecer, no pude participar, entré recién al final porque estaba entre una reunión y manejando un poquito, ¿verdad? Y ahora recién puedo conectarme, pero no quería dejar de agradecerte y abrirte las puertas como exalumna que sos luego, ¿verdad? Para cualquier cosa que se te ocurra trabajar con nosotros en un proyecto o también para participar en alguna que otras clases también de invitada, ¿verdad? Y bueno, eso y le quería agradecer también a Adri, que creo que se fue, me pareció que se fue, ¿verdad? Adri a Nestlé, que vi que estaba conectada. Entonces, nada más que eso, algunas palabras formales también, de agradecimiento parte de la facultad. Muchísimas gracias, Raúl. Realmente que para mí un placer. Sí, les puedo pasar encuestas cuando quieran para que respondan. Pero en serio un placer compartir con ustedes. Quedo a disposición. Me pueden encontrar en LinkedIn si tienen más consultas, cosas que se les despierte después y me quieren preguntar. Esa es así como la red social que yo utilizo de manera profesional. Así que, y estoy siempre al día, me pueden escribir con muchísimo gusto. Ah, Mario. Sí, el profe Mario también veo que está. Yo llegué medio tarde, pero el profe Mario también siempre se acuerda de vos. Es mi profe. Sí, de todos. ¿Algo más que quieras contar, José? No, no sé, alguna palabra de despedida, agradecimiento. Bueno, no, de verdad, más que nada quedar a disposición y muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y bueno, y por estar hasta el final, ¿verdad? Son un montón los que están acá presentes y me da muchísima satisfacción poder aportar este granito de arena que son así como les dije, años de hacer y de conocer mucho el comportamiento de la gente. Así que los estimulo a seguir adelante con proyectos, con ideas, a preguntar más y a preguntarse cada vez más, porque se abre como una caja de Pandora que es imposible después de cerrar. Muchísimas gracias a vos, José. Esta siempre va a ser tu casa, así como sos exalumna. Y nada, más que nada, invitarles a seguirnos en las redes sociales, principalmente en la cuenta del Instagram del Club de Marketing para la próxima fecha del ciclo de charlas. También la página de Nauta Paraguay y la de José Bauer. Ella está como Josefina Bauer, si no me equivoco. Y nada, agradecido con Nestlé, con el Club de Marketing, con la Universidad Católica, con los profes, con el profe Raúl que estuvo acompañándonos. Y nada, muchísimas gracias, José, por acompañarnos y a todos los presentes. Esperamos encontrarnos en la próxima fecha. Gracias totales. Gracias, gracias. José, mira después el chat para que veas todos los saluditos que tenés. Está el profe Luis Ortega también que te manda saludos. Varios profes.
y varios que te conocen. Muchas gracias. Gracias a todos de corazón.